Hola a todos, me llamo Sofía. Soy una mujer española de unos 40 años, y hoy quiero contaros una historia que me pasó hace poco. Fue en una reunión de antiguos compañeros de clase, una especie de reencuentro de parejas, y gracias a mi marido, pude darle una lección a una persona que siempre me había tratado como si yo no valiera nada. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? A veces, los enemigos del pasado reaparecen de la forma más inesperada. Os voy a contar mi historia, y espero que la escuchéis hasta el final, porque os aseguro que es de esas que no se olvidan. El comienzo. Una infancia humilde. Cuando era niña, mi familia no tenía mucho dinero. Vivíamos en un pequeño pueblo cerca de Málaga, en una casa vieja con paredes desconchadas y un tejado que dejaba pasar el viento. Mi padre había crecido en una familia pobre, trabajando desde joven para mantener a sus hermanos, y cuando se casó con mi madre, empezó a trabajar en una finca de olivos. No era un trabajo fácil, podar árboles, recoger aceitunas bajo el sol abrasador. Pero a pesar de todo, éramos una familia unida. Mis padres se sacrificaban por mi hermana pequeña y por mí, y aunque no teníamos lujos, siempre había risas y calor en casa. Yo no me daba cuenta de lo duro que era todo hasta que llegué a la adolescencia. Fue entonces cuando empecé a notar las manos ásperas y llenas de callos de mi madre, que fregaba platos en un bar del pueblo, y el cansancio en los ojos de mi padre, que llegaba a casa agotado después de un día entero en el campo. Un día, después de clase, decidí ir a verlo a la finca. Quería darle una sorpresa, llevarle un poco de agua fresca. Pero lo que vi me dejó helada. El dueño de la finca, un hombre arrogante con una voz que retumbaba, estaba gritándole a mi padre. Corrí hacia él y grité: ¡Papá! Él se giró, sorprendido, y me empujó suavemente hacia el camino. Sofía, vete a casa, esto no es asunto tuyo. Pero yo no podía irme tan fácilmente. Esa noche, cuando volvió, no pude contenerme. Papá, ¿por qué dejas que te hable así? ¿Por qué tienes que humillarte delante de ese hombre? Él suspiró y me dijo: Hija, ese hombre es mi jefe. Cuando trabajas para alguien, a veces toca tragar sapos. Lo hago por ti y por tu hermana. No te preocupes, tú sigue estudiando y hazme orgulloso. Me dolió el alma, pero entendí que lo hacía por nosotras. Desde ese día, me prometí que estudiaría mucho y saldría adelante para que mi padre no tuviera que soportar eso nunca más. En el colegio, sin embargo, las cosas no eran más fáciles. Las peleas con Carmen empezaron a ser habituales, y aunque intentaba evitarla, ella siempre encontraba la manera de hacerme saltar. Pero cuando terminé la escuela primaria y pasé al instituto, todo cambió. Dejé atrás el pueblo y a Carmen, y empecé a soñar con una vida mejor, lejos de las burlas y las humillaciones. Con el corazón en un puño, sentí miedo, pero sobre todo rabia. Corrí hacia él y grité. ¡Papá! Él se giró, sorprendido, y me empujó suavemente hacia el camino. Sofía, vete a casa, esto no es asunto tuyo. Pero yo no podía irme tan fácilmente. Esa noche, cuando volvió, no pude contenerme. Papá, ¿por qué dejas que te hable así? ¿Por qué tienes que humillarte delante de ese hombre? Él suspiró y me dijo: Hija, ese hombre es mi jefe. Cuando trabajas para alguien, a veces toca tragar sapos. Lo hago por ti y por tu hermana. No te preocupes, tú sigue estudiando y hazme orgulloso. Me dolió el alma, pero entendí que lo hacía por nosotras. Desde ese día, me prometí que estudiaría mucho y saldría adelante para que mi padre no tuviera que soportar eso nunca más. En el colegio, sin embargo, las cosas no eran más fáciles. Las peleas con Carmen empezaron a ser habituales, y aunque intentaba evitarla, ella siempre encontraba la manera de hacerme saltar. Pero cuando terminé la escuela primaria y pasé al instituto, todo cambió. Dejé atrás el pueblo y a Carmen, y empecé a soñar con una vida mejor, lejos de las burlas y las humillaciones. Sin embargo, mi vida en el colegio no era fácil. Había una chica, Carmen, que parecía disfrutar haciéndome la vida imposible. Era la hija del dueño de la finca donde trabajaba mi padre. Una niña mimada que llevaba el uniforme desarreglado, con la falda demasiado corta, y que se paseaba por el patio como si fuera la reina del pueblo.
Ella y su grupito de amigas siempre buscaban a alguien a quien molestar, y yo era su blanco favorito. Carmen, mira, Sofía, ¿qué ropa tan vieja llevas? ¿Es que en tu casa no saben lo que es una lavadora? Seguro que tu madre lava en el río como en la Edad Media. Yo intentaba ignorarla, pero un día fue demasiado lejos. Encontré una moneda en el pasillo y la recogí para devolvérsela a quien la hubiera perdido. Entonces apareció Carmen con su séquito. Carmen, claro, como eres tan pobre, no puedes resistirte a una triste moneda. Igual que tu padre, siempre rogándole a mi papá por un trabajo. ¿Sabes qué? Mi padre podría despedirlo con un chasquido de dedos. ¿Quieres que lo haga? Sería divertido. Sofía, déjalo en paz. Mi padre trabaja honradamente. No es ningún criado tuyo. Carmen, ¿honradamente? Si hace todo lo que mi padre le manda. ¿Por qué no te vienes tú también a trabajar a mi casa? Podrías limpiarnos los zapatos por unas monedas. No pude más. Me lancé sobre ella, le tiré del pelo y nos enzarzamos en una pelea en medio del pasillo. Las profesoras tuvieron que separarnos, pero desde ese día, Carmen me vio como su juguete favorito. Me tiraba agua, me insultaba, me empujaba, hasta que terminamos el colegio y por suerte tomamos caminos distintos en el instituto. Pasaron los años. Estudié en la Universidad de Granada, conseguí un trabajo decente en una oficina y poco a poco la vida de mi familia mejoró. Mis padres siempre soñaron con que encontrara un buen hombre y me casara, pero yo no tenía prisa. Hasta que, a mis 30 y tantos, conocí a Miguel. Era un hombre amable, dueño de una academia de inglés en un edificio de 7 plantas que pertenecía a su padre, en el centro de Sevilla. Al principio, pensé que su familia, con tanto dinero, me miraría por encima del hombro, pero cuando conocí a mi suegro, todo cambió. Father-in-law. ¿Así que tú eres de Málaga? Yo también soy de allí. Llegué a Sevilla sin un céntimo. Trabajé en fábricas, en la construcción, hasta que monté un bar de tapas. Con esfuerzo conseguí este edificio. La vida recompensa a quien lucha, ¿sabes? Me miró a los ojos y añadió, Father-in-law, tú tienes una mirada honesta, Sofía. Eres bienvenida a esta familia. Nos tomamos unas copas de fino para celebrarlo, y supe que había encontrado un hogar. Nunca olvidaré ese momento en la reunión, pero lo mejor estaba por venir. Después de años de humillaciones, por fin llegó mi oportunidad de ajustar cuentas con Carmen. Cuando Miguel y yo llegamos tarde al restaurante, no imaginaba que el destino me tenía preparada una sorpresa tan dulce. Al entrar, vi a Carmen sentada con su marido, luciendo un collar ostentoso y hablando como si fuera la reina del mundo. No había más sitio que enfrente de ella, así que me senté. Ella me reconoció al instante y empezó con sus pullas. Vaya, si es Sofía. Sigues con esa pinta de pobretona, ¿no? ¿Todavía limpias los zapatos de mi padre como hacía el tuyo? Los demás se quedaron callados. Respiré hondo y respondí. ¿Sabes qué, Carmen? Ya eres mayorcita para seguir con esos juegos de niña mala. ¿No te cansas de vivir en el pasado? Ella se rió más fuerte. Tú siempre serás mi criada, Sofía. Mi marido tiene varios negocios, y yo soy la dueña de una cadena de bares de tapas famosa en toda España. Y tú, seguro que sigues soltera, trabajando por 4 duros en alguna oficina cutre. Pero justo entonces, Miguel entró y todo cambió. A pesar de su riqueza, vivía con sencillez. No malgastaba agua, cuidaba sus cosas como si fueran tesoros y dedicaba los fines de semana a ayudar en refugios de animales o a donar comida a comedores sociales. Cuando nació mi hijo, me regaló un coche. Nunca olvidaré ese momento en la reunión, pero lo mejor estaba por venir. Después de años de humillaciones, por fin llegó mi oportunidad de ajustar cuentas con Carmen. Cuando Miguel y yo llegamos tarde al restaurante, no imaginaba que el destino me tenía preparada una sorpresa tan dulce. Al entrar, vi a Carmen sentada con su marido, luciendo un collar ostentoso y hablando como si fuera la reina del mundo. No había más sitio que enfrente de ella, así que me senté. Ella me reconoció al instante y empezó con sus pullas. Vaya, si es Sofía. Sigues con esa pinta de pobretona, ¿no? ¿Todavía limpias los zapatos de mi padre como hacía el tuyo? Los demás se quedaron callados.
Respiré hondo y respondí: ¿Sabes qué, Carmen? Ya eres mayorcita para seguir con esos juegos de niña mala. ¿No te cansas de vivir en el pasado? Ella se rió más fuerte. Tú siempre serás mi criada, Sofía. Mi marido tiene varios negocios, y yo soy la dueña de una cadena de bares de tapas famosa en toda España. ¿Y tú? Seguro que sigues soltera, trabajando por 4 duros en alguna oficina cutre. Pero justo entonces, Miguel entró y todo cambió. 5 años después de casarme, Miguel y yo fuimos a una reunión de antiguos compañeros en Málaga. Era la 3ª vez que íbamos, y siempre era una excusa para tomar unas tapas y reírnos un rato. Llegamos tarde por el tráfico, así que Miguel me dijo. En ese momento, oí la voz de Miguel detrás de mí. ¿Miguel qué? ¿Dueña de un bar de tapas? ¿Tú eres la del local de mi padre? Carmen se quedó blanca. Carmen, señor Miguel, ¿qué hace aquí? Balbuceó. Miguel me miró y dijo: Miguel, Sofía, esta mujer es la arrendataria del bar de tapas en la planta baja de nuestro edificio. No podía creerlo. Sofía, ¿en serio? ¿Ella trabaja para tu padre? Pregunté atónita. Carmen intentó defenderse. Carmen, esto es imposible. ¿Cómo va a ser este hombre tu marido? Seguro que lo engatusaste con algún truco. Sofía, ¿truco? Tú eras la experta en engatusar a chicos en el colegio. ¿Y ahora, qué? ¿Alquilas en el edificio de mi suegro y te haces la rica? Oye, ¿cómo te atreves a insultar a mi mujer y a mi suegro? Siempre has sido un desastre como arrendataria. No separas la basura, dejas el pasillo hecho un asco y una vez hasta orinaste en el corredor después de una borrachera. ¿Y tienes el valor de hablar así? Los demás compañeros empezaron a murmurar. ¿Friends? ¿Carmen, en serio? ¿Y te atreves a llamar pobre a Sofía? Ella intentó justificarse, pero su marido, rojo de vergüenza, explotó. Husband, ¿por qué me trajiste aquí si sabías que ibas a quedar en ridículo? Me voy. Carmen lo siguió, y el resto de la noche fue un festival de críticas hacia ella. Al volver a casa, Miguel le contó todo a su padre, que escuchó con el ceño fruncido mientras tomaba un café solo. Esa mujer siempre ha sido un problema. Le di meses de margen porque me dio pena, pero esto es demasiado, dijo mi suegro, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. Al día siguiente llamó a Carmen y le dio un ultimátum. Tienes una semana para recoger tus cosas y largarte del edificio. No quiero más escándalos. Ella me llamó, suplicando. Sofía, por favor, dile a tu marido que no me eche. Mi bar es lo único que tengo. Su voz temblaba, pero yo no sentí lástima. ¿Y por qué debería ayudarte después de todo lo que me hiciste? Respondí fríamente. Ella lloriqueó, admitiendo que su vida era un desastre, que su marido no tenía dinero y que todo era una fachada. Lo siento, Carmen, pero te lo buscaste tú sola. Colgué el teléfono y sentí un alivio que no puedo explicar. Meses después, supe que había vendido el bar y desaparecido del mapa. El golpe final estaba dado, y yo por fin estaba en paz. Hace poco visité a mi padre y le conté la historia. ¡Qué casualidad, hija! El padre de esa chica arruinó su fortuna con malos negocios. Eran ricos, pero lo gastaron todo. Tu suegro, en cambio, es un hombre admirable. Tiene dinero, pero no se le sube a la cabeza. Y tiene razón. El dinero va y viene, como las olas del mar. Carmen me humilló por ser pobre, y ahora soy yo quien está en pie mientras ella se hunde. Hace poco visité a mi padre y le conté la historia. ¡Qué casualidad, hija! El padre de esa chica arruinó su fortuna con malos negocios. Eran ricos, pero lo gastaron todo. Tu suegro, en cambio, es un hombre admirable. Tiene dinero, pero no se le sube a la cabeza. Y tiene razón. El dinero va y viene, como las olas del mar. Carmen me humilló por ser pobre, y ahora soy yo quien está en pie mientras ella se hunde. Espero que mi historia os haya entretenido, que tengáis un día lleno de alegría y cuidado con los enemigos del pasado.